Buen día a todos. El objetivo de este video tutorial es entender de una manera fácil y práctica el patrón de comportamiento template method o método plantilla. Este patrón de comportamiento surge con la necesidad de establecer una plantilla, como su nombre lo indica, general a una necesidad que podría estarse repitiendo. Es decir, se establece una plantilla de código la cual se podrá heredar en las siguientes subclases y se podrá reescribir aspectos puntuales que se quieran cambiar, sin necesidad de cambiar todo el código en específico. Esto surge como necesidad a la creación de jerarquía de clases complejas en algunas aplicaciones. Cuando inicialmente comenzamos a hacer estas jerarquías de clases, tenemos la costumbre de recopiar el código para reutilizarlo. Es una mala práctica de programación. Template Method surge como solución a esta mala práctica de programación. La estructura de este patrón consta de dos clases básicamente. Una clase abstracta que proporciona la definición de una serie de operaciones primitivas. Normalmente estas operaciones son abstractas, implementan los pasos de un algoritmo y serán definidas más adelante en las subclases. Se encarga también esta clase abstracta de la implementación de un método desde el cual son invocadas, entre otras, las operaciones primitivas. Dicho método actúa a modo de plantilla, que es el conocido método template, y es la base de todo el patrón de comportamiento. Luego tenemos una clase concreta. La clase concreta hereda la clase abstracta y es la que implementa las operaciones definidas previamente en la clase abstracta. Así se determina el comportamiento específico en el algoritmo. De esta manera vemos que se aplica pues el patrón de comportamiento template method. Es importante resaltar que en la clase concreta las operaciones primitivas se heredan, pero el método plantilla o template method no es heredado. Ahora pasemos a ver un ejemplo. Pasando a la implementación del patrón, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones para poder trabajar con él de una manera más fácil. Debemos reducir en la medida de lo posible el número de operaciones primitivas que van a ser invocadas desde el método plantilla. De esta manera pues se reducirá la complejidad de las subclases y pues resulta menos tediosa la implementación del patrón. Vamos a explicar este sencillo ejemplo que diseñamos pues para entender más fácil el patrón template method. Como ya se había mencionado antes, template method consta de una clase abstracta, que es la que estamos viendo donde definimos el sándwich, y de dos clases concretas, en este caso el doble queso, que es esta, y la tradicional. Ahora bien, se inicia definiendo el método plantilla o template method, que en nuestro ejemplo va a ser el método de hacer sándwich. En este van a contener las demás operaciones primitivas, que deben ser llamadas, como cortar pan, que incluye los métodos abstractos que van a ser heredados por las subclases, es decir, agregar carne, agregar queso y agregar vegetales. Como podemos ver, cortar pan, agregar carne, agregar queso y agregar vegetales. Los otros métodos son de tipo boolean y son para verificar lo que el cliente quiere que lleve su sándwich, es decir, esto. Ya teniendo esta clase abstracta hecha, vamos a pasar a observar las clases concretas. Estas son las subclases, la doble queso y la tradicional. Como podemos ver, extienden de sándwich, que es la clase abstracta. Se redefinen los métodos plantilla, en este caso pues agregar carne, agregar queso y agregar vegetales, y lo único que hacemos es reescribirlos de la manera que nosotros lo queremos. Carne de res, doble ración de queso, tomate agregado en este caso, y acá pues su diferencia, método plantilla, editado. Habiendo entendido esto, pues podemos pasar a observar el launcher. El launcher de lo único que consta es de un switch case para observar un menú en donde se le hace la pregunta al cliente de qué sándwich desea. El cliente escoge y el programa simplemente prepara su sándwich y se lo entrega. Vamos a verlo corriente.
Entonces acá se le pregunta al cliente qué tipo de sándwich desea. En este caso vamos a coger un sándwich tipo 1. Se le pregunta al cliente si desea carne o no. Vamos a decirle que sí. Si desea queso o no. Vamos a decirle que no. Si desea vegetales. Después de haber escogido todas las opciones, el sándwich ha sido creado y se ha entregado con éxito. De esta manera, en el caso que quisiéramos un sándwich de tipo 2, es decir, tradicional, se hacen las mismas preguntas, las respondemos según nuestro caso y obtenemos el mismo resultado. Si no hubiéramos aplicado el patrón de diseño, hubiéramos tenido que copiar todo el código de la clase abstracta, repitiéndolo una y otra vez, lo cual sería tedioso y no sería una buena práctica de programación. Eso ha sido todo, muchas gracias por su atención.